Leamos el primer versículo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Ahora Pablo, Silvano y Timoteo. Ya conoces a Pablo y conoces a Timoteo y a sus discípulos. Silvano es otro nombre para Silas, quien se unió a Pablo después de la separación temporal entre Pablo y Bernabé. Ahora, quiero señalar algo muy importante aquí en la vida de Pablo, porque Pablo va a hablar acerca de imitarlo a él, así como él imita a Cristo. Así que quiero que veas algo sobre Pablo que es común en todas sus cartas y que debería ser común en nuestras propias vidas. Y es esto. Pablo estaba en el centro de atención. Él era un líder. Era un apóstol. Fue uno de los grandes predicadores del siglo Crane. Y sin embargo, ¿te das cuenta de algo sobre su vida? Él siempre no solo incluía a otras personas que estaban a su alrededor y mencionaba sus nombres, sino que también los promovía, como en el caso de Timoteo y otros colaboradores. Él era una persona en el centro de atención, y no lo negaba, pero no quería esa atención para sí mismo, sino que siempre traía a otras personas. Esto no es solo un mensaje para hacernos sentir bien. Esta es una característica de Pablo, y fue una característica de Jesucristo. Mi pregunta es esta una característica de ti? ¿Eres como un agujero negro, caminando por ahí, absorbiendo toda la luz? ¿Todo se trata de ti? El foco necesita estar sobre ti. O cuando el foco está sobre ti, lo usas para atraer a otras personas a ese foco, para promoverlas, para promover sus vidas, para promover incluso tal vez sus ministerios. Deberíamos ser constantemente personas que desean ver a otros cristianos prevalecer, ser promovidos, bendecidos, usados y reconocidos, y que usemos lo que se nos ha dado para su beneficio. Ahora, no solo escuches esto y asientas con la cabeza, pregúntate si eres este tipo de persona. Las personas egocéntricas son las personas más miserables y no pueden ser generosas. Sin embargo, las personas más bendecidas del planeta son aquellas que usan lo que se les ha dado para promover a otros, y podemos ver esto. Ahora, eso es simplemente la verdad. Continuemos. Él está escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses. Ahora bien, esto es inusual. Él no dice esto en otras cartas. Usualmente dice la iglesia que está en Filipos o la iglesia que está en Éfeso. Pero él llama a esta la iglesia de los tesalonicenses. Ahora, algunos cristianos súper espirituales y santurrones hoy en día, si dijera algo como la iglesia de Radford o nuestra iglesia, podrían decirme, no es tu iglesia, es la iglesia de Cristo. Bueno, Pablo lo sabe. En última instancia, es la iglesia de Jesucristo. Pero hay algo muy importante en lo que él nos está enseñando aquí. La iglesia de los tesalonicenses significa que ellos se apropiaron de la iglesia. Ahora, no quiero decir que la poseyeran, que fuera de ellos y que fueran señores sobre la iglesia, sino que hicieron suya la iglesia. Se identificaron con ella. Formaban parte de ella y formaban parte de todos los demás en la iglesia. A veces tú y yo pensamos en una iglesia como un edificio. Muchas veces una iglesia se ve como un ministerio, o un evento, o una visión. Pero en realidad lo que sucede es que la iglesia es un grupo de personas individuales que han sido unidas. Y la iglesia en Tesalónica era tan sobresaliente que se veían a sí mismos de esa manera. Que tú eras mío, tú eras mi hermano. Yo estoy comprometido contigo, tú eres mi hermana. Lo que te pasa a ti me pasa a mí. Esta es mi iglesia. Ahora, no tienes que ser miembro de esta iglesia, y hay muchas otras buenas iglesias en el área. Pero si estás en esta iglesia, no es que vengas a un evento, o vengas a un edificio, sino que eres parte de las personas aquí. Ellos son tuyos, tú eres de ellos. Existimos en esta relación, cuidándonos, amándonos, sirviéndonos. Ahora nuevamente paremos un momento. ¿Es la iglesia para ti solo un evento? ¿Vienes? ¿Es la iglesia para ti una predicación, un servicio, una institución o un edificio? ¿O es algo mucho, mucho más, donde miras a estas personas y dices, son míos? Así como miro a mi esposa y digo, ella es mía. Estoy comprometido con ella, mi responsabilidad.
Miro a los niños y ellos son míos para entregar mi vida por ellos. Esa es la idea que se comunica aquí. ¿Pero es esta una realidad en tu vida? ¿Ves? Muchas personas son falsos conversos porque se ven a sí mismos como quienes van a la iglesia. Van a la iglesia, pero no son la iglesia. No son parte de la iglesia. No están íntimamente relacionados con otras personas en la iglesia. Pero lo vemos aquí, ¿verdad? A la iglesia de los tesalonicenses. Ahora, la iglesia de los tesalonicenses era un grupo de personas increíble. Increíble. Vamos a ver eso debido a lo que Dios había hecho en sus vidas. Y lo que Pablo hace es presentarlos como un ejemplo para otros creyentes e incluso para nosotros. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que el éxito espiritual de los tesalonicenses también debería ser nuestro? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Él dice algo muy asombroso aquí. Dice, a la iglesia de los tesalonicenses, mira las escrituras. Mira las escrituras. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Todos. Esta iglesia y cada individuo en ella. Nuestra iglesia, esta pequeña congregación y cada individuo que realmente es cristiano dentro de nuestra iglesia, existimos en el ámbito de la vida y el cuerpo de Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Déjame darte un ejemplo. Es un ejemplo pobre, pero es el mejor que puedo encontrar. Cuando te bautizaste, entraste al agua. Y si mientras estabas en esa agua abrías la boca, ¿qué habría pasado? El agua habría entrado en ti. Quiero que veas que, en cierto sentido, hemos sido sumergidos en el ámbito de la vida y el poder de Dios, y la vida y el poder de su Hijo Jesucristo. Hemos sido sumergidos en eso, estamos unidos con ellos en eso. Habitamos en ese ámbito, en ese tanque, en ese círculo. Bueno, tú dices, hermano Pablo, ¿por qué eso no es una realidad tan grande en mi vida? Tal vez deberías abrir tu boca. Tal vez deberías clamar a Dios. Dices, he intentado eso. Oh, mi querido amigo, muchos de nosotros vemos las debilidades en nuestras vidas. Abrimos la boca, pero lo hacemos solo por un momento, y no perseveramos. No perseveramos días, ni semanas, ni meses. ¿Alguna vez ha fallado Dios en alguna de sus promesas? Si dices, hermano Pablo, esto es algo tan ajeno en mi vida, puede ser porque no eres un creyente. Pero puedes llegar a ser un creyente, y aún así, esto a veces puede parecerte extraño. Su vida y poder, la idea de que vives en el ámbito de su vida y poder, puede parecerte algo casi ajeno. Abre tu boca, clama a Él, abre tu vida a Él. Vamos a ver una palabra aquí en nuestro texto si logramos avanzar, y es una palabra que significa recibir, pero significa más que eso. Significa recibir calurosamente, dar la bienvenida. Abre tu vida a Él, clama a Él, hazlo de manera consistente, perseverando hasta que Dios se mueva. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Ahora, quiero señalarte algunas cosas. Pablo es monoteísta, es un judío, cree en un solo Dios y solo un Dios, y lo menciona aquí, Dios el Padre. Pero mira a quién pone en una relación conjuntiva con Dios y al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es esto importante? No puedes hacer esto a menos que Jesucristo sea Dios. A menos que Él sea Dios el Hijo, no puedes ponerlo en este tipo de estructura gramatical. No puedes. Y tampoco puedes mencionar a Dios y llamarlo Padre, y luego a la siguiente persona en la línea llamarlo Señor. Especialmente cuando la palabra Señor en griego es kurios, y cuando tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego, ¿qué palabra usaron cuando querían traducir Yahweh o Jehová? Usaron kurios. Casi podríamos leerlo de esta manera. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre y Yahweh Jesucristo. Yahweh, Jesús el Mesías. Otra cosa importante aquí es que habitamos en este ámbito de la vida y el poder de Dios. Pero ¿cómo se nos transmite esto? Se nos transmite a través de la persona de Jesucristo. Así que debemos mirar hacia Él. Ahora, conozco a muchas personas que me han dicho, estoy tan cansado de que los predicadores me digan que mire a Jesús. No me dicen qué significa. Me dicen que mire. ¿Pero qué significa eso? Significa primero reconocer tu necesidad, que no tienes sabiduría, así que mira sus enseñanzas.
Mira sus enseñanzas, pero luego te das cuenta de que, aunque tengas en tu mente sus enseñanzas, vivirlas con su poder es algo que te resulta extraño. Así que clamas a Él como persona. Clamas a Él como persona por el poder que Él te ha prometido. Mi querido amigo, sus promesas no han fallado. Fallamos en perseverar para que esas promesas se apliquen a nosotros. También aquí hay algo más que quiero que veas en este texto. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Necesitas entender que la palabra iglesia, la palabra eclesia proviene del griego eklesia, y eclesia se usaba de muchas maneras diferentes en el siglo XMOS. Cada vez que los romanos se reunían para cualquier cosa, una reunión política, un evento social o lo que fuera, se llamaba una eclesia. Cuando los paganos se reunían para adorar a sus dioses, era una eclesia, era una iglesia. Cuando los judíos se reunían en la sinagoga, se reunían en la eclesia. Eran una eclesia. Significaba una asamblea o una reunión. Ahora vivimos en una época en la que parece que la iglesia quiere definirse de una manera tan general que no ofenda a nadie, y básicamente pueda tener algo de comunión con cualquiera que use el mismo término. Pero eso no es lo que vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Qué hace Pablo? Primero, dice la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre. Así que está hablando de una iglesia específica. Una iglesia que es monoteísta. Una iglesia que no está involucrada en la política. No se centra en la política. No se centra en el cambio social usando medios sociales. No se identifica con todas las otras religiones que existen. No, es la iglesia de Dios en Dios el Padre. Es monoteísta. Está centrada y fundamentada en las escrituras del Antiguo Testamento. Pero ahora, eso también pone a la iglesia junto con la sinagoga, ¿verdad? Porque los judíos dirían lo mismo. Bueno, entonces Pablo lleva esto un paso más allá, en nuestro Señor Jesucristo. La marca más distintiva de la iglesia del Nuevo Testamento es Jesucristo. Y eso nos separa absolutamente de todo lo demás. Y eso tiene que ser lo que proclamemos. Visito tantos sitios web de iglesias y veo en la portada a todas estas personas jóvenes, hermosas, sonrientes, y todo el sitio web está dedicado a mostrarte que son una congregación amorosa y afirmativa. Bueno, eso está bien, pero no es suficiente. No es lo suficientemente escandaloso. No es lo suficientemente ofensivo. No es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo siempre tiene en la portada a Jesucristo crucificado, resucitado de entre los muertos y viniendo de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es el verdadero cristianismo. Y esa debe ser tu marca. ¿Es esa tu marca? ¿O simplemente eres tú y tus amigos y tu familia y todo lo demás a tu alrededor? Todo es tan vago. No hay nada distintivo en ti, ni en tu proclamación, ni en tu confesión. Cuando alguien te mira, no piensa solo Cristo. Cristo es su fundamento y su esperanza. Pero deberían hacerlo y deben hacerlo. Ahora continuemos. Él dice, gracia y paz a vosotros. Ahora, muchos estudiosos señalarán que gracia era un saludo común en el mundo griego y romano. Y que paz, por supuesto, era la forma en que un judío saludaba a otro judío. Y hay algo de verdad en eso. Pero no creo que debamos exagerarlo. Lo que sí sabemos es esto. Pablo toma dos cosas comunes en la vida cotidiana del Imperio Romano y las convierte en algo extraordinario. ¿Y no es eso lo que el Evangelio hace con todo? Cuando tú y yo, y odio decir esto, es pecado, pero es cierto, necesitamos tener cuidado. Necesitamos arrepentirnos de ello. Pero a menudo podemos cruzarnos con alguien y decir, ¿cómo te va? Y ni siquiera esperar una respuesta. ¿Cómo estás? Y seguimos caminando porque no es algo real. Es un cliché. Es superficial. Es simplemente la forma en que la gente saluda a otras personas. Pero Pablo toma eso y lo convierte en una oración. ¿Y cuál es esa oración? Gracia a vosotros. Tú dices, pero si eres cristiano, ya tienes gracia. Bueno, yo respondería con Spurgeon. Sí, tenemos gracia, pero ¿no desearíamos tener más? Que la gracia sea multiplicada para ti. Él lo convierte en una oración. ¿Y cuál es esa oración?
Su deseo para el pueblo de Dios es que la gracia se multiplique en ellos. Incluso podríamos hablar de exponentes, exponencialmente. ¿Solo crece? Ese es el deseo de tu corazón. Cuando miras a alguien que está descarriado o inmaduro o actuando mal o esto o aquello, ¿tienes un espíritu crítico? ¿Cómo eres? O dices, gracias sobre ellos, Señor, multiplica la gracia. Mira, esto es vida en comunidad. Esto es lo que significa ser verdaderamente cristiano. Ves a alguien en medio de todo su fracaso y no lo criticas, sino que te arrodillas y dices, que la gracia sea multiplicada, oh Dios. Y con esa gracia, paz y toda otra virtud cristiana. ¿Ves eso? ¿Ves qué tipo de personas eran estas personas? ¿Qué tipo de persona era Pablo? Una persona amorosa que moría a sí misma, centrada en Cristo, deseando lo mejor para todos los que invocan el nombre del Señor, orando para que la gracia sea multiplicada en ellos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces esto marca tu vida? ¿Cuántas veces te encuentras diciendo, Señor, multiplica la gracia para ese creyente? Gracia a vosotros y paz. Ahora el versículo 2. Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Ahora fíjate en el pronombre plural, nosotros. Muy importante aquí. Sé que nunca avanzo mucho cuando estoy predicando, pero como dijo McLaren, el polvo de este libro es oro. Hay mucho en este pequeño pronombre plural, nosotros. Ahora bien, Pablo no estaba hablando de manera majestuosa, usando el plural majestático como un rey que supuestamente diría, nosotros decretamos, refiriéndose a sí mismo. Él dice nosotros. ¿Qué significa eso? Bueno, está incluyendo a Silvano y Timoteo, y a todos los demás que estaban en su grupo, quien quiera que fuera. Dice, damos gracias a Dios. ¿Cuándo dan gracias a Dios? Cuando están orando. ¿Qué aprendemos de esto? Que la oración individual es supremamente importante. Estar a solas con Dios por nosotros mismos es absolutamente necesario. Pero aquí vemos en este grupo apostólico una oración unida, como ya se dijo esta mañana. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos para hacer grandes cosas, para orar juntos. Para orar juntos, pero orar creyendo. Y hay un equilibrio que debe mantenerse. Algunos de ustedes posiblemente oren mucho de manera individual, pero no practiquen mucho la oración en grupo. Algunos de ustedes están muy involucrados en la oración en grupo, pero su oración individual es muy escasa. Ambas cosas son absolutamente necesarias. Son necesarias. Él dice, damos gracias a Dios siempre por todos vosotros. Algunos estudiosos han dicho, y estoy de acuerdo, que no puedes encontrar a Pablo ofreciendo una petición por sí mismo o por alguien más sin antes ofrecer acciones de gracias a Dios por esa persona. Quiero que vayas. Estás en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Probablemente si pasas una página llegarás a Colosenses capítulo 3 versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿No es esto asombroso? Estos son solo 2 versículos. ¿Y qué vemos? Vemos esta actitud de agradecimiento en la vida del apóstol Pablo, y luego dice, damos gracias a Dios siempre por todos vosotros. Ahora vas a ver que Pablo realmente creía que estas personas en Tesalónica, realmente eran salvas. También te va a explicar que él sentía que Dios realmente lo usó a él y a los otros colaboradores en su salvación. Pero cuando Pablo da gracias por la vida espiritual en estos creyentes, no les da las gracias a ellos, ni se da las gracias a sí mismo. Él reconoce que toda verdadera vida espiritual proviene de Dios, y que Dios en última instancia es el único que debe recibir todo. Si hay algo bueno en alguien, ¿de dónde viene? De Dios. ¿Y a quién debe ir nuestra acción de gracias? A Dios en última instancia. Ahora bien,
Eso no significa que no puedas acercarte a alguien y decirle gracias. Hace muchos años, alguien se me acercó. Unos jóvenes teólogos en formación, me reprendieron porque me escucharon en una conversación. Alguien dijo, gracias hermano Pablo por tu sermón. Y ellos me reprendieron porque yo no los reprendí. Entonces yo los reprendí, y ellos me reprendieron de vuelta, y finalmente me fui al hotel. Esto no significa que no podamos ofrecer agradecimiento a las personas, pero en última instancia reconocemos que todo don bueno y perfecto desciende del Padre. Y a Él, en última instancia, toda acción de gracias debe ser dirigida. Ahora también quiero que veas esto. Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros. Pablo no está diciendo que daba gracias 24 horas al día, pero lo que está diciendo es que era un rasgo, un hábito en su vida. Su vida estaba llena de acción de gracias a Dios por lo que Dios estaba haciendo en otros creyentes. Eso es algo escaso en mí. No es suficientemente frecuente en mí. Es suficientemente frecuente en ti. Es habitual que estés dando gracias a Dios por lo que puedes ver que Él hace en otros creyentes. Oh, mi querido amigo, qué poco claro vemos. Ahora quiero que observes algo. Él dice, damos gracias a Dios siempre por todos vosotros en Tesalónica. Ahora no debemos asumir que Tesalónica era una iglesia inusual que no tenía sus personajes peculiares. Y lo digo de una manera cariñosa. Personas difíciles. Personas inmaduras. No podemos asumir que eran simplemente todas estas personas espiritualmente maduras que se unieron. No, para nada. Eran como nosotros. Y sin embargo, mira lo que Pablo está diciendo. Doy gracias por todos vosotros. No solo por los espiritualmente maduros, no solo por los pastores, los ancianos, no solo por los diáconos, no solo por los evangelistas, no solo por los fuertes, no solo por aquellos que ejercen sus dones y contribuyen al cuerpo. No, doy gracias por todos vosotros. ¿Y por qué es eso? Escúchame bien, y nunca olvides lo que estoy a punto de decirte. El creyente más pequeño, más débil y más inmaduro que camina en este planeta es un milagro y una demostración del poder de Dios mayor que la creación del universo. Nunca olvides eso. Estás mirando un prodigio. Estás mirando un prodigio, alguien que ha sido redimido del infierno. Alguien en quien habita el Espíritu de Dios. No desprecies a ninguno de estos pequeños. Da gracias. Da gracias. Y luego ora para que la gracia sea multiplicada en ellos. Ahora continúa, dice en el versículo 2, damos gracias. Y en el versículo 3 va a explicar un poco más lo que eso significa. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Dice, teniendo siempre presente vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y vuestra perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre. Ahora bien, teniendo siempre presente, ¿qué? Estas tres virtudes. Fe, amor y esperanza. Ahora, nuevamente, no quiero sonar como un orador motivacional. No quiero sonar como alguien que solo quiere darte un mensaje emocional. Pero esto está en la Biblia. El creyente más piadoso del mundo tiene muchos fallos que podrías recordar constantemente. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Vemos la parte no santificada. Vemos el error. Vemos todas estas cosas, y están constantemente en la vanguardia de nuestra mente, de modo que no podemos ver lo que Dios está haciendo. Y por lo tanto, en lugar de tener un corazón agradecido, libre, liberado, tenemos un corazón crítico que está esclavizado. ¿Ves eso? Necesitamos tener una revolución en la forma en que pensamos acerca de las cosas. No es que confiemos en los hombres, o en lo que los hombres están haciendo, sino que confiamos en esta obra de Dios. Que si Él comenzó una buena obra en ellos, la terminará. Y hay un sentido en el que necesitamos ser positivos. Fe, esperanza, no solo respecto a nosotros mismos, sino respecto a los que nos rodean. Él constantemente tiene presente, y va a mencionar tres cosas: vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y vuestra perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre. Ahora bien, obra de fe. La palabra obra aquí es ergon en el griego,
Es una palabra común para obra. Simplemente significa trabajo. ¿Y qué está diciendo? La obra que fluye de vuestra fe. Así que vemos que no hay desacuerdo entre el apóstol Pablo y Santiago. Pablo dice que la salvación es por fe sin obras. Santiago dice que si dices que tienes fe sin obras, tu fe está muerta y es inútil. ¿Se están contradiciendo entre ellos? Absolutamente no. Están viendo dos caras de la misma moneda. Y aquí Pablo se une a Santiago en el otro lado de la moneda. Lo que simplemente están diciendo es esto: no somos salvos por obras en absoluto. Pero si hemos creído, significa que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Nos hemos convertido en nuevas criaturas con nuevos afectos. Y esos afectos impulsan nuestra voluntad, y nuestra voluntad desea. Nuestra voluntad hace cosas. ¿Hace qué? Buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Las actividades que Cristo nos ha mandado hacer. Dar fruto es una obra. Dar fruto con respecto al carácter es una obra. Dar fruto con respecto a la devoción es una obra. Pero también, y principalmente lo más importante aquí, son los ministerios entre unos y otros. Son los ministerios entre unos y otros. Muchas veces cuando alguien se ve a sí mismo careciendo de celo ministerial, intentará motivarse como un jugador de fútbol en un vestidor, golpeándose la cabeza contra un armario o algo así, y luego salir al campo lleno de entusiasmo. No. ¿De dónde viene la obra? Es inspirada, motivada por, y fluye de la fe. Que creemos que lo que Dios dice es verdadero sobre todo, sobre lo que ha hecho por nosotros en Cristo, sobre el hecho de que el mundo está pasando, sobre que lo que sea que hagamos, hasta dar un vaso de agua fría a un discípulo en el nombre de Cristo, no perderá su recompensa. Y por lo tanto salimos y trabajamos porque sabemos que nuestro trabajo no es en vano. Sabemos eso. La cosa más pequeña a los ojos de la mayoría de los hombres, incluso de los hombres espirituales que podamos hacer, Dios la ve como algo tremendo, y así deberíamos verlo nosotros. Así deberíamos verlo nosotros. Creer en esto importa, especialmente a algunos de ustedes que educan en casa como mi esposa y yo, día tras día. ¿Importa este trabajo? Sí. Pero debes tomar tu inspiración, no de algún resultado que veas o no ves, sino que tomas tu inspiración de la fe. Estoy haciendo esto porque amo a Jesucristo y quiero ser la mayor influencia en la vida de mis hijos para Jesucristo. Importa. Cuando estás lavando los platos o arreglando una llanta, hazlo para Él en su nombre por el pueblo de Dios. Una obra de fe, creyendo que realmente importa. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Él dice que importa. Así que aquí tenemos una obra de fe y un trabajo de amor. Ahora, la palabra trabajo aquí es kapos, y la palabra significa más que trabajo. Se refiere a un trabajo que es arduo, lleno de angustia, que te fatigará, que traerá sobre ti un sufrimiento severo y que requiere una tremenda resistencia. Es trabajo duro, es difícil. Es subir una colina y subir la colina con un peso de 1000 libras sobre tu espalda. Es difícil, por decirlo menos. Pero, ¿de dónde proviene este tipo de esfuerzo? Proviene del amor. ¿Por qué continúa haciendo esto? Dice Pablo. Entrando en ciudades, siendo golpeado, todo lo demás que ocurre. Habiendo perdido todas las cosas, siendo contado como la escoria de la tierra. ¿Por qué? Él dice amor. Amor por Dios. Amor por Cristo. Amor por el pueblo de Dios. Y el amor aquí, del cual fluye este tipo de trabajo arduo, no es eros, no es amor romántico. Muchas personas comienzan trabajando arduamente por Cristo, y rápidamente se apagan, porque es un romanticismo. No es amor romántico, no es filos. No es el tipo de amor en el que ese amor o afecto surge, porque ves cualidades espléndidas en la vida de esa persona, y por lo tanto quieres entregarte a ella. Ese no es ese tipo de amor. Es agape. Es el amor de Cristo. Es amor incondicional. Está fundado en una determinación de la voluntad. Porque creo en Dios, porque Dios me ama, porque Dios ha derramado esta gracia sobre mí, entonces trabajaré arduamente. Cuando no es apreciado, cuando soy atacado, cuando soy malentendido, cuando las personas no responden, continuaré, no me detendré. ¿Por qué?
porque amo, y este tipo de amor es más fuerte que la muerte. El agua no puede apagarlo. Obra de fe, trabajo de amor y firmeza de esperanza. La palabra firmeza, perseverancia, resistencia. Todas son buenas palabras, pero no van lo suficientemente lejos. Porque aquí no está hablando de una resistencia estoica, en la que simplemente estás sentado sin fuerzas, soportando pasivamente lo que venga. No. Esto es una resistencia heroica, y como algunos estudiosos han dicho, una resistencia valiente y vibrante. Soportaré. ¿Por qué? Porque seré victorioso. ¿Por qué? Porque Él fue victorioso. No es como los apóstoles decían durante la vida de Cristo: bueno, Él va a Jerusalén, vamos con Él a morir también. No, soportaré por la esperanza, porque todo lo que Él dice es verdad, porque nunca ha fallado ni una sola vez. Porque tengo esperanza en el cielo. Me encanta cuando veo a niños y adolescentes totalmente abatidos porque nada los satisface. Me encanta. Cuando cada uno de sus sueños son como paja en su boca. Cuando cada uno de sus grandes planes e ideas se desmoronan y dicen: esto no me da nada. Yo digo: alabado sea Dios. Para que aprendas desde una edad temprana a no poner tu esperanza en esas cosas tontas. Pon tu esperanza en lo eterno, que va mucho más allá de los sueños más santificados del mayor soñador. Esperanza. 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 ¿Y de dónde viene esta esperanza? Firmeza de esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Señor, no podemos tener confianza si tenemos a alguien que nos ama incondicionalmente y nunca romperá ese voto, pero que no tiene la fuerza para llevar a cabo lo que ha decretado para nosotros. No tenemos esperanza si tenemos a alguien que es Señor del universo, pero no estamos seguros de su amor. Pero tenemos ambas cosas en Jesús. ¿No es así? Nos ama con un amor incondicional, un amor inquebrantable. ¿No es así? Sí lo es. Y también es Señor del universo. Por eso tenemos esperanza. Él va a someter todo bajo su voluntad. Esa es nuestra esperanza, y por eso podemos seguir adelante, podemos soportar. Ahora, fe, amor y esperanza. Si has leído el Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo, te darás cuenta de que esa es su tríada de virtudes cristianas. La ves por todas partes. Es su tríada de virtudes cristianas. Lightfoot dice esto: la fe descansa en el pasado, el amor obra en el presente, y la esperanza mira hacia el futuro. Otro hermano ha dicho esto. J.R. Harding Ward es su nombre. La fe mira hacia un Salvador crucificado. El amor mira hacia un Salvador resucitado, glorificado y coronado, y la esperanza mira hacia un Salvador que vendrá. Estás rodeado por todas partes, lo estás. Vives en el ámbito de la esperanza de principio a fin. Tu vida en Cristo comenzó con esperanza y terminará con esperanza. Y no tienes el poder de romper eso, y eso es algo bueno. Él dice: teniendo siempre presente vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor, y vuestra firmeza de esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre. Ahora hay dos posibilidades aquí, con esta cláusula. Realmente tienes que profundizar en lo que está ocurriendo en el texto mismo. Está distanciado de ciertas ideas principales. Algunas personas dicen que el apóstol Pablo, junto con sus compañeros, estaban constantemente dando gracias, recordando siempre estas cosas acerca de los tesalonicenses, y lo estaban haciendo en la presencia de Dios. Y esto hablaba más sobre su vida devocional, que estaban constantemente conscientes de que estaban en la presencia de Dios, que cuando oraban lo hacían en la presencia de Dios. Esa es una posibilidad, y la idea puede estar presente, pero creo que la idea predominante debido a la ubicación de la frase es esta. Que esta obra de fe, no hablemos ahora de los tesalonicenses, hablemos de ti. Esta obra de fe, este trabajo de amor y esta perseverancia de esperanza que tienes, lo estás haciendo todo en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Literalmente, frente a Dios. Ahora piensa en eso. Todo lo que haces, lo haces. Cada virtud, cada labor, cada esfuerzo, cada parte de tu arduo trabajo, lo estás haciendo frente al trono de Dios. Ahora, eso debería ser un gran aliento, ¿no es así? Tu esposo no ve tu esfuerzo y no lo aprecia.
Tu esposa no ve tu esfuerzo y no lo aprecia. Las personas en la iglesia no ven tu esfuerzo por ellos y no lo aprecian y todas esas cosas. Tienes que alejarte de esta mentalidad humanista. Todo lo que haces, lo haces en la presencia de Dios frente a Él. Ahora dices, pero hermano Pablo, eso también me asusta, porque si mis virtudes están frente a Él, también mis pecados están frente a Él. Sí, pero mira lo que dice, en la presencia de nuestro Dios y Padre. Ahora, eso debería darte consuelo, ¿verdad? Porque Padre significa adopción. La adopción significa reconciliación. La reconciliación apunta a la cruz. Oh, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Miren lo que tenemos aquí. Nada es en vano. Ahora vamos al versículo 4. Dice, en el versículo 2, damos gracias a Dios. Ahora va a contarnos algo del por qué. Dice, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Ahora, la palabra sabiendo aquí es extremadamente importante. Hay dos palabras principales en griego. Una es ginosko y la otra es oida. Ahora, ¿por qué es importante? Porque no está diciendo, usa la palabra oída aquí, que sabe que estas personas son verdaderamente cristianas, porque recibió alguna revelación sobrenatural de Dios, que algún ángel bajó del cielo y le dijo, o que fue impresionado por el Espíritu Santo. Eso no es lo que está diciendo. Está usando la palabra oída, y oída se refiere a un conocimiento basado en lo que se ve, percibe u observa. Él está diciendo, yo, al igual que tú y yo lo haríamos, no recibimos una revelación del cielo sobre si alguien es salvo o no, pero miramos con nuestros ojos. Jesús dijo, ¿los conocerás por qué? Por su fruto. Pablo dice, los he observado, y vi lo que sucedió cuando les predicamos. Ahora dice, sabiendo hermanos, ahora volvamos a estas personas. Escucha esto, este es un fariseo de fariseos. Este es un judío de judíos, un hebreo de hebreos. Los judíos se llamaban hermanos entre sí. Nunca llamarían hermano a un pagano. Tal vez lo llamarían perro, pero nunca hermano, no un fariseo. Y sin embargo aquí tenemos esta sorprendente conversión del apóstol Pablo. ¿Y a qué lleva esto? A que los llama hermanos. Déjame darte una idea de cómo se vería esto en nuestro tiempo actual. Hace varios años, en una iglesia estaban dando testimonios, y este hombre probablemente tenía unos 65 años. Podías notar que era un hombre fuerte, grande, probablemente fue algo en sus días de juventud. Parecía rudo también, y se levantó y comenzó a llorar para dar su testimonio. En la iglesia había varios caucásicos, varios afroamericanos. Estaba algo dividida, probablemente más caucásicos que afroamericanos, pero era un grupo mixto. Y él se levantó, y nadie realmente lo conocía, pero dijo esto. Tengo que decirles algo, no puedo quedarme callado. Jesús me salvó hace unos años, y quiero que sepan que antes de que Él me salvara, yo era la persona más racista que hayan conocido en su vida. Pero en el momento en que Dios me salvó, me sentí tan avergonzado de mi racismo. Pero dijo, eso no es lo sorprendente. Estaba lleno de amor y quería conocer a todos los que pudiera de la comunidad afroamericana. No solo sintió un reproche por lo mal que había sido, se convirtió en una nueva criatura. Esto es lo que le sucede a Pablo. Milagro de milagros. Él dice, sabiendo, hermanos amados por Dios amados. Algo importante aquí. Tiempo perfecto, voz pasiva. ¿Por qué es importante? Tiempo perfecto. Él estableció su sello de amor por ti en el pasado. Y si entendemos correctamente la teología de Pablo, diremos que no solo antes de que te convirtieras, sino antes de la misma fundación del mundo, Él estableció su amor sobre ti. Pero lo importante del tiempo perfecto es que fue algo hecho en el pasado, pero que continúa en el presente y sigue hacia cualquier futuro que haya, sin disminuir ni menguar. Fue un hecho consumado. Su amor por ti nunca fluctúa. No puede crecer más porque es perfecto. No puede reducirse porque es perfecto. Es un hecho consumado. También es pasivo. No es que ellos estén amando a Dios, es que Dios los está amando. Y esa es la fuente del poder y la alegría de nuestra vida. No que nosotros amemos a Dios,
sino que Dios nos ama. Ahora mira lo que dice: amados por Dios, su elección de vosotros. Aquí tenemos la soberanía de Dios y no puede ser negada en la enseñanza de Pablo. Y esta soberanía y esta elección se remontan antes de que nacieras, antes de la creación del mundo, en los consejos secretos de Dios en la eternidad pasada. Ahora, no es mi intención expandirme sobre esta doctrina, pero simplemente decir esto: aunque no podamos comprenderla en su totalidad, debemos aceptarla en su totalidad. No entendemos la imputación en su totalidad. ¿Cómo un hombre puede morir por otro? ¿Cómo un hombre puede llevar el pecado de otro? No lo entendemos, pero si lo negamos, perdemos nuestro cristianismo. Pero aquí está el énfasis que quiero darles. Algo que rara vez se dice cuando se menciona la doctrina de la soberanía, y es esto. Y quiero leer de un hombre llamado Ward. Encontrarse entre los elegidos, ahora escuchen, es descubrir la obligación moral. Una vida de esfuerzo moral arduo. Una vez, Conrad Mbewe, en África, me estaba explicando y dijo: todos hablan sobre, wow, la bendición de ser el primogénito. Obtienes doble bendición, doble todo. Él dijo: ustedes, los americanos, no entienden lo que significa ser el primogénito. Yo entiendo lo que significa porque soy el primogénito. Y sí, significa doble bendición. También significa doble responsabilidad. Tengo que cuidar a toda mi familia. Familia inmediata, familia extendida, toda mi familia. Cuando hablas de la elección de Dios sobre ti, entiende esto. Es una elección que lleva una obligación moral ardua, y déjame demostrar esto. Ve a Colosenses 3:12. Así como los escogidos de Dios, santos y amados. Ahí lo tienes. Y mira lo que dice: vístanse de entrañable compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto de la unidad. En cuanto termina de hablar sobre la soberanía, ¿a dónde va? A la responsabilidad moral. Para vivir de una manera determinada, porque hemos sido elegidos. Escuché una historia, no sé cuán cierta sea, que cuando la reina Victoria o alguna de esas reinas, Isabel o lo que sea, creo que era la reina Victoria, trataron de evitar que supiera que sería reina, porque no querían que se volviera una niña repulsiva. Pero luego, cuando tenía unos 12 años, descubrió que sería reina, y su comportamiento cambió totalmente, pero para bien. Nadie entendía por qué. Y alguien le preguntó, y ella respondió: bueno, he descubierto que seré reina, así que comenzaré a actuar como una reina ahora. He descubierto que en los consejos de Dios he sido elegida. Actuaré como una persona elegida por los consejos de Dios. Actuaré como una persona diferente. Si vas, solo regresa un poco más a Efesios 1, el pasaje al que todos van. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Lo ves ahí? Soberanía de Dios. Pero luego mira a dónde lleva eso, para que fuésemos santos y sin mancha. Trae un esfuerzo moral arduo, responsabilidad de nuestra parte. Ahora, ¿cómo sabe Pablo? ¿Cómo sabe realmente que han sido elegidos? Como ya he dicho, y creo que es muy importante, él lo sabía por percepción. Oiga, por lo que vio. ¿Y qué vio? Primero que nada, no va a hablar de los tesalonicenses. No va a hablar de ellos. Va a hablar de él mismo y de los predicadores que entregaron el mensaje y lo que ocurrió cuando entregaron el mensaje. Básicamente va a decir: sé que Dios los eligió porque cuando les predicamos algo muy inusual sucedió. No siempre pasa cuando lo predicamos. ¿De verdad? Ese es el contexto. ¿Y qué sucedió? Él dice, primero, en el versículo 5, nuestro evangelio no llegó a vosotros solo en palabras. Él dice, nuestro evangelio. ¿Puedes decir eso? Oh, estoy tan apurado por el tiempo. Quiero avanzar por todos estos versículos. Pero puedes decir eso. Puedes decir el evangelio de Jesucristo, todas esas cosas. ¿Pero es tu evangelio? No solo es el evangelio con el que te identificas, sino es el evangelio con el que otros identifican tu vida.
Que cuando las personas te miran, piensan evangelio. Cuando los creyentes piensan en ti, piensan evangelio. Cuando los no creyentes que te conocen y trabajan contigo, piensan evangelio. Que este es tu evangelio, tu vida, tu historia, tu mensaje, lo que eres. Pablo sabía que era su evangelio. Es el evangelio que lo cambió. Nuestro evangelio no llegó a vosotros solo en palabras. Ahora, aquí hay otro punto importante. Hay tantas verdades aquí. Otro punto importante. Mira lo que dice. Él no dice que nosotros llegamos a vosotros. No pone al mensajero antes que el mensaje. Mira de cerca. Nuestro evangelio no llegó a vosotros solo en palabras. El mensaje. El mensaje es lo importante. Sabes, hay tantas personas en la iglesia que siguen a los hombres. Están tan impresionados con los hombres. Toda la cristiandad está fundada sobre un hombre que les impresiona. Eso es mortal, eternamente mortal. No, porque estás salvo. El mensaje vino a mí. El mensaje, ¿qué mensaje? Cristo crucificado y resucitado. Ese mensaje vino a mí. ¿Ha llegado a ti? ¿Ha llegado a aquellos que te rodean y amas? ¿Ha llegado a tus hijos? Sabe que si llega, será más que solo un adorno en la torta. Será más que un pequeño aspecto de su vida que lanzan ahí cuando tienen tiempo. Se convierte en su vida. Se convierte en eso. Dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros solo en palabras. Ahora escúchame. El evangelio sí llega en palabras. El cristianismo es una religión de la verdad. Se trata de la verdad. Y esa verdad se comunica a través del lenguaje, a través de palabras, a través de proposiciones. El cristianismo no elude la mente. Y si alguna vez te unes a un grupo de cristianos donde supuestamente todo lo que hacen en nombre de la espiritualidad elude la mente, debes salir de ese grupo. Debemos crecer en nuestro conocimiento de las cosas de Dios. Es absolutamente esencial. Pero cuando alguien es salvo, el mensaje llega a él, no solo en palabras, pero ¿en qué más? ¿En qué más? En poder, en el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y dice, con plena convicción. Ahora, aquí está lo que quiero que veas en dos direcciones. Quiero que lo mires desde la perspectiva de los predicadores y luego desde la perspectiva de los tesalonicenses, o los receptores del mensaje. Está hablando principalmente de los predicadores, que cuando nos levantamos y proclamamos la palabra a ustedes, nos dimos cuenta, cuando comenzamos a proclamar, que algo estaba sucediendo. Que lo que salía de nosotros era más que solo palabras, más que solo nuestras palabras, más que incluso nuestra repetición del Evangelio, que había poder. Ahora, John Trapp dice algo que luego es citado por Hibbert en lo que él dice: un labrador nunca enviaría a su esclavo al campo con una hoz para cosechar espinas. ¿Cuál es el punto? ¿Qué está diciendo Pablo? Él dice, sé que cuando les predicamos algo estaba sucediendo en mí y a través de mí, y Dios no hace algo así para que no tenga resultados. Algo único está sucediendo aquí. Una demostración de poder. Estaba predicando con una claridad, con una valentía, con una certeza que sabía que esto no era yo. Un erudito cristiano dijo que Pablo estaba resplandeciente con la pasión cristiana, pero era algo que lo trascendía. No era Pablo, no era el hombre, pero también había una demostración de poder en los receptores. ¿De qué manera? Estos paganos idólatras, ¿qué les sucede? De repente ven a Cristo en su hermosura. Se arrepienten de su pecado. La fe creyente, la fe salvadora, nace en ellos, y tienen esta tremenda certeza de que Jesucristo es Señor y Salvador. Poder. Ahora él dice poder, pero luego define ese poder en el Espíritu Santo. Hay muchos poderes en este mundo, muchos poderes religiosos, hay poder demoníaco, hay poder emocional, está el poder colectivo de una multitud de personas. Él dice no. Este es el poder del Espíritu Santo. Fue más que una fuerza impersonal. Era una persona que había venido regenerado su corazón, moraba en su corazón, y ahora a través de ellos clamaba, Abba Padre, el Espíritu Santo. Y luego continúa diciendo, también con plena convicción. Entonces desde el lado del predicador Pablo reconoció, espera,
Cuando les predicamos, algo nos sucedió. Un poder fluía a través de nosotros que era más que solo palabras. Era una obra inusual de Dios, y era la obra del Espíritu Santo. Ahora, algunas personas tomarán esta palabra poder y dirán que significaba que Pablo estaba realizando milagros. No. Si hubiera querido decir eso, usaría la palabra dunamis y la usaría en plural. Si quisiera decir milagros, la usaría en plural, pero la usa en singular. No excluye los milagros, pero ese no es su punto. Está hablando de que cuando proclamó la palabra, había poder, claridad, valentía, y luego continúa diciendo que era el Espíritu Santo. Y luego dice, con plena convicción. Pablo, ¿hubo alguien más convencido de la verdad del Evangelio? Miremos su vida, pero él dijo, cuando les predicaba era una convicción suprema, la mayor convicción que jamás he conocido. Y les predicó cómo, en medio de terribles aflicciones, siendo golpeado por todos lados, y sin embargo se mantuvo firme una vez más con una convicción que incluso para él era inusual. Y luego ellos, cuando oyeron la palabra, tuvieron certeza. Esto es cierto. Esto es cierto. Ahora piensa en esto. Tan a menudo casi desdeñamos el Evangelio al no comprender su poder. Estos eran paganos. Estos eran idólatras. Estas personas no tenían ningún sentido de moralidad. Estaban pasando por todo tipo de cosas en sus vidas. Estaban tan lejos de Dios, posiblemente, al menos algunos de ellos, como se pudiera estar. Y sin embargo, después de una o dos prédicas, literalmente están convencidos de que un Jesús que nunca conocieron, que vivió en una tierra lejana, murió por sus pecados, resucitó de entre los muertos y es el Rey de la gloria. Y tienen tal certeza de creerlo, que ahora dejan su vida, pierden todo, todo. Y son considerados criminales del Estado, por un hombre que nunca conocieron. Ese es el poder del Espíritu Santo. Cada vez que escuches a este predicador hablar de poder y del poder del Espíritu Santo, no pienses que estoy hablando de todo tipo de cruzadas o de ministerios de sanación. Estoy hablando de poder. Cuando la palabra de Dios es predicada, y las vidas de las personas son transformadas. Ese es el poder. Él dijo, nuestro Evangelio no les llegó solo en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ahora mira lo que dice, así como saben, ¿qué clase de hombres fuimos entre ustedes por amor de ustedes? Ahora recuerdan el versículo 4, saben, oída. Él sabe por lo que percibe, por lo que ve, por lo que observa. Muy bien. Luego baja el versículo 5. Así como saben, oída, ustedes vieron, ustedes percibieron, y dice, ¿qué clase de hombres llegamos a ser? Literalmente en griego, ¿qué clase de hombres llegamos a ser? Ahora, eso no significa que él se haya desarrollado moralmente delante de ellos, sino el tipo de hombres que llegaron a ser ante los ojos de los tesalonicenses. Cuando llegaron por primera vez a Tesalónica, no eran diferentes a los demás. No usaban ropas inusuales ni nada por el estilo. Eran maestros peripatéticos. Un maestro viajero. El mundo estaba lleno de maestros viajeros. Todo tipo de filósofos, estoicos, epicúreos y todo tipo de profetas falsos que uno podría imaginar. Y ahora aquí vienen unos más al mercado. Como si no tuviéramos ya suficientes personas extrañas. Pero entonces al ver la vida de Pablo, la vida de Silas, la vida de Timoteo, dicen, espera. No, esto es diferente. Nunca hemos visto a hombres vivir como ellos. ¿Cómo pueden saber que el mensaje es verdadero y tiene el poder de transformar si no nos ha transformado a nosotros? Ustedes están siendo observados por sus hijos, por sus compañeros de trabajo, por tantos, o han llegado a ser hombres de nobleza ante ellos. No porque se hayan desarrollado moralmente ante sus ojos, sino porque ellos los han observado y han llegado a la conclusión. Sí, este mensaje tiene poder. Mira cómo ha transformado al que enseña. Ahora, sigamos por favor. Solo continuaré. Quiero terminar con esto. La carga es demasiado pesada como para dejarla. Y él dijo, fuimos prueba de ser entre ustedes por amor de ustedes. No vives solo para ti. Vives para el bien de los elegidos de Dios, del pueblo de Dios, de los perdidos. Vives por el bien de tu esposa, de tus hijos, de tantos. Vives por su bien.
¿Quieres ser feliz? Sí. Las escrituras se preocupan por la felicidad, pero la verdadera felicidad. ¿Quieres ser feliz? Toma tu cruz. Muere a ti mismo cada día. Vive para los demás, por su bien, por el bien de los demás, por el bien de los demás. ¿Qué poder hay allí? ¡Qué poder asombroso! Y luego dice en el versículo 6, ahora va a hablar exclusivamente de la respuesta de los tesalonicenses. Dice, también ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en gran tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Ahora escuchen. También ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros. Lo primero que quiero que vean es que la palabra imitador en griego es la palabra de la que obtenemos la palabra mimo. Ahora, cuando la mayoría de nosotros pensamos en un mimo, no pensamos en algo profundo. No pensamos en algo estable, lleno de convicción. Entonces, no quiero que miren esta palabra de la misma manera en que mirarían la palabra imitar o mimo. Porque un mimo lo que está haciendo es algo externo, algo ajeno a él mismo. Está actuando. No hay nada dentro. Está haciendo una demostración externa de algo que no es una realidad en su vida. Realmente no está atrapado detrás de un cristal. ¿Lo ven? Y cuando empiezan a imitar, a ser imitadores de Pablo, de los que viajaban con él, era por una realidad interna que comenzaba a manifestarse externamente. Dice que llegaron a ser, no empezaron siendo, sino llegaron a ser. Y hay una idea definitiva aquí. No está hablando de un proceso, de una acción progresiva o continua. No. Llegaron a un punto en el que, literalmente, llegaron a ser imitadores. Llegaron a ser imitadores de Pablo, de Silas y de Timoteo. Ahora quiero que vean algo. Miren su Biblia. Si tienen una New American Standard, miren el versículo 6. Ellos tratan de hacer lo mejor posible y lo hacen bien. Pero necesita ser señalado. Llegaron a ser imitadores de nosotros. Y luego hace algo un poco extraño. Y del Señor. Ahora miren lo que no dice. No dice, llegaron a ser imitadores de nosotros y el Señor. Eso no es lo que dice. Ellos introducen esa preposición. Llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Por qué hacen esto? Pablo está haciendo una separación tan clara como sea posible entre él, sus compañeros colaboradores y Jesucristo. No está diciendo, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, poniéndolo a él y a sus compañeros en el mismo nivel que Jesús. Eso no es lo que está haciendo. En el texto griego es muy claro. Está haciendo una separación. Él está diciendo esto. Cuando ustedes empezaron y eran recién nacidos en la fe, nos vieron a nosotros, que les predicamos, y se convirtieron en imitadores de nosotros. ¿Y qué pasó después? Luego fueron más allá. Empezaron a mirar a quién. Ya no miraron a Pablo, ya no miraron a Silas, ya no miraron a Timoteo. Empezaron a mirar a Jesús, al Señor Jesús. ¿Ven eso? Pablo no se está poniendo a sí mismo en la misma categoría, sino que está diciendo, ustedes fueron más allá de nosotros. Nos imitaron a nosotros, y ahora están con nosotros, y buscan imitar a Jesús. Ahora quiero señalar algo que puede no ser tan obvio en este texto, pero que debe ser abordado. Dice, ustedes se convirtieron en imitadores de nosotros y del Señor. ¿Cómo imitaron al Señor? Bueno, ¿cómo imitó Pablo al Señor? Él no caminó con el Señor 3 años como los demás apóstoles. Nos dice, y creo que esto es cierto, y es algo que falta especialmente entre los que se identifican con la teología reformada. Quiero que me escuchen. Creo que preeminente históricamente lo que se predicaba era el Evangelio de Jesucristo. Eso no lo voy a discutir. La transmisión de la tradición era, ante todo, el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. Pero creo que junto con eso, también se transmitía la vida del Jesús histórico. El hombre Jesús. Y eso es algo que nos falta hoy. Por eso podemos usar el Evangelio como una palabra común. Es todo sobre el Evangelio, todo sobre el Evangelio. Pero nadie está buscando imitar a Cristo. Sí, empieza con el Evangelio, fluye del Evangelio. Pero también debe haber predicación sobre cómo vivió esta persona histórica, la única persona perfecta. Para que podamos imitarlo,
en lugar de andar, incluso entre nosotros, con todo tipo de frases hechas y banderas que literalmente no tienen significado. ¿Cómo se veía moralmente? ¿Cómo actuaba? ¿Qué hacía? Sí, primero el Evangelio, pero luego la imitación de esta persona. Ahora quiero que vean algo. Así también ustedes se convirtieron en imitadores de nosotros y del Señor. Y luego dice, habiendo recibido la palabra en gran tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Ahora esto es muy importante. Uno pensaría que debería haber puesto recibir la palabra antes de imitar, porque ese es el orden lógico, ¿no? Incluso cronológicamente. Bueno, recibieron la palabra y se convirtieron en imitadores de nosotros. Pero lo invierte. Está dejándonos claro que toda imitación fluye de recibir la palabra. ¿Qué es el Evangelio? Pero básicamente está diciendo, sé que recibieron el Evangelio porque se convirtieron en imitadores. Es completamente lo opuesto a lo que dice el evangelicalismo contemporáneo. Sé que eres cristiano porque oraste la oración. Sé que eres cristiano porque dices que creíste en el Evangelio. Pablo invierte eso. Sé que eres cristiano porque te convertiste en imitador de nosotros y comenzaste a caminar en ese camino con nosotros para imitar a Cristo. Eso pone fin a la superficialidad, ¿verdad? Ahora sigue. Habiendo recibido la palabra en este contexto es el Evangelio, en gran tribulación y con el gozo del Espíritu Santo. Esta palabra tribulación, en griego thlipsis, no es un malestar leve. Es sufrimiento y aflicción severos. Recuerden a Jason, cómo fue arrastrado por la gente. Recuerden los disturbios que ocurrieron si leen el libro de Hechos correctamente. Vayan a Hechos 17, 4-8. Verán el disturbio que ocurrió porque el Evangelio había llegado a Tesalónica. En medio de gran tribulación recibieron la palabra. No estaban en alguna cruzada evangelística. En un gran auditorio donde los creyentes y consejeros están plantados, sentados entre los incrédulos. Y cuando se da la invitación, los consejeros bajan para hacer que los incrédulos piensen que están bajando para la salvación, haciendo todo más fácil para que los incrédulos vengan y todos los están mimando. No. ¿Qué pasa? En medio de todo el caos, en medio de la persecución, en medio de que las personas, familiares, amigos, funcionarios del gobierno les dijeran, si hacen esto, se van. Si reciben esta palabra, están fuera. Ellos dijeron, pues entonces estoy fuera, porque creo que esto es verdad. Pero aquí está lo desconcertante. Lo desconcertante es esto. En medio de toda esa tribulación tenían gozo. Mis amigos, escúchenme. Les estaban quitando sus bienes. Sus familias los estaban rechazando. Sus padres se desgarraban las túnicas, tiraban polvo sobre sus cabezas y decían, mi hijo está muerto. Los funcionarios del gobierno decían que se habían convertido en traidores, y todos debían morir. Y estaban enfrentando todo esto con gozo. Y Pablo lo deja claro. ¿Por qué? Este gozo solo fue posible por medio de ¿quién? El Espíritu Santo habitando en ellos, haciendo esto posible. Esto es algo fenomenal que vemos aquí, el gozo del Espíritu Santo. Neil se refiere a esto como la paradoja cristiana perenne. ¿Cómo puede alguien ser como un cordero llevado al matadero y sin embargo tener gozo? Ahora verán, al menos en este momento, antes de que sigamos, por qué su testimonio tuvo tanto poder. Fue literalmente desconcertante, extraordinario, asombroso. Para que las personas en Tesalónica, que realmente fueron testigos de lo que sucedía cuando viajaban al extranjero hacia cualquier otra parte del mundo, decían, no van a creer lo que está pasando. Hay una secta llamada los Cristianos del Camino, y algunos de nuestros propios compatriotas la han aceptado. Y aquí está lo asombroso. Los están matando. Están siendo perseguidos. Les están quitando sus casas. Los cuentan como la escoria de la tierra, y son las personas más gozosas del planeta. ¿Cómo puede ser esto? Él continúa, dice en el versículo 7. Así que ustedes se convirtieron en un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Ahora quiero que miren algo. Se convirtieron en un ejemplo. La palabra en griego es tupon. ¿Y qué significa? Quiero que piensen en esto.
significa dejar una marca al golpear, y llegó a significar una impresión o un sello, o por ejemplo, si vieras una moneda que tuviera la impresión de un emperador sobre ella, sería un ejemplo de ese emperador. Se convirtieron en un ejemplo de lo que es un verdadero cristiano. Ahora, solo un momento. Vayan rápidamente a 1 Timoteo 4:12. Pablo le dice a Timoteo, que nadie te menosprecie por ser joven, sino que sea tu ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza, un ejemplo para los que creen. El término ejemplo es el mismo, tupón. Sé un ejemplo. Ellos eran un ejemplo. ¿En qué eran un ejemplo? En palabra, conducta, amor, fe y pureza. Cosas como estas: fe, esperanza, amor, la triada cristiana. ¿Ven lo que está pasando aquí? Ellos empezaron imitando un ejemplo, y luego se convirtieron en el ejemplo. Esto es lo que quiero para ustedes. Esto es lo que quiero para ustedes. Empiezan imitando, y luego se convierten en lo que imitan. Y se convierten en un ejemplo que otros comienzan a imitar. Eso es lo que está pasando aquí. Y dice, para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Macedonia estaba en la zona más al norte del antiguo mundo griego. Acaya estaba en la zona más al sur. Él está diciendo, de norte a sur, ustedes se convirtieron en un ejemplo para todos. Y luego dice en el versículo 8, porque la palabra del Señor ha sonado desde ustedes. ¿Han notado algo extraño aquí? La palabra del Señor. ¿Dónde lo han oído antes? Eso es un dicho profético. Es del Antiguo Testamento. Oíd la palabra del Señor, así dice el Señor. ¿Y qué está haciendo el apóstol Pablo? Está poniendo el Evangelio al mismo nivel que la palabra del Señor y demostrando su autoridad. Y es por eso que nosotros, como predicadores, podemos predicar este mensaje con valentía, porque no es nuestra opinión. No somos filósofos que simplemente se sentaron a pensar en una mejor manera. No es algo que estemos dispuestos a ajustar porque fluye de nuestros propios pensamientos. No. Es la palabra del Señor. Por lo tanto, no podemos comprometerla. No podemos hacer una tregua con ningún otro mensaje inferior. Es por eso que el mundo nos odia. Él dice, porque la palabra del Señor ha sonado desde ustedes. Ha sido traducido de esta manera. Ha sonado como el repique de campanas violentamente. Ha sonado desde ustedes. Otra forma de interpretarlo, creo que Lightfoot lo dice así. Ha retumbado desde ustedes. En tal manera que en todos los lugares su fe en Dios ha salido, de modo que no tenemos necesidad de decir nada. Ahora quiero que noten algo. En una época de militancia evangelística, de programas cristianos, y celo, y campañas evangelísticas organizadas, y esfuerzos misioneros, y marchas por Jesús, y todo lo demás, sepan que la iglesia en Tesalónica no hizo nada de eso. Entonces, ¿cómo cambiaron esa área del mundo griego antiguo, de norte a sur? Porque lo vivieron, porque imitaron a Jesús. Y como no imitamos a Jesús, entonces debemos llenar la caja vacía con todo tipo de cruzadas fanáticas. Ellos lo vivieron. Y en medio de gran tribulación, dice, pero también en todos los lugares, su fe en Dios ha salido. Ahora miren, versículo 8. La primera frase, la palabra del Señor. Y luego dice, la palabra del Señor ha sonado desde ustedes. Y luego dice, en todos los lugares su fe en Dios ha salido. Son dos caras de la misma moneda, la palabra del Señor y su fe. Ambas cosas combinadas estaban transformando el mundo que los rodeaba. La palabra predicada y la gente viendo la fe de estos creyentes. Estamos casi terminando. ¿Ven cuán poderoso es esto? ¿Lo ven? Hermanos, esto es poderoso, esto es convictivo. Pero no convictivo hasta la muerte, no convictivo hasta la tristeza, sino convictivo hasta el gozo. Porque hemos mirado las promesas, tenemos las mismas promesas. Y luego dice, no tenemos que decir nada. Pablo dice, antes de que pueda comenzar a hablar sobre ustedes, ya vienen otras personas a mí y me cuentan lo que han oído sobre ustedes. Estaba afectando el ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo estaba siendo promovido por la vida de estas personas, y las personas probablemente estaban diciendo cosas como, debe ser un hombre de Dios. Después de todo, miren los efectos de su predicación. Y continúa.
De nuevo ya casi terminamos. Versículo 9, porque ellos mismos reportan sobre nosotros qué tipo de recepción tuvimos entre ustedes. Ellos mismos reportan. La palabra reportar aquí está en tiempo presente. No se trataba solo de un informe que sucedía cada cierto tiempo. Era un informe constante. Pablo estaba recibiendo todas estas cosas diferentes sobre la iglesia en Tesalónica. Todas las cosas maravillosas que Dios estaba haciendo. Pablo dice, estoy recibiendo informe tras informe. Era algo casi continuo sobre qué tipo de recepción tuvimos con ustedes. ¿Qué tipo de recepción tuvimos con ustedes? Isodos. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de recepción? La palabra recepción es aisidos. ¿Y por qué digo eso? Ai significa en, entrar o dentro. Odos significa camino o ruta. Él está diciendo, ¿qué tipo de entrada tuvimos? Ven, esto no era una relación superficial. Ellos se habían abierto al mensaje, a Pablo y a los obreros cristianos. Y por eso estaban dando frutos tremendos. ¿Qué tipo de recepción tuvimos con ustedes? Ahora miren esto. ¿Y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? La palabra convertirse aquí se usa en muchos casos de manera física para hablar de girarse, volverse. Literalmente se usa para indicar un giro de 180 grados. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo, ¿cómo dieron un giro de 180 grados? Caminaron en la dirección completamente opuesta a la que iban. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Ahora esto es lo que quiero que vean. Algo más que, cronológicamente o lógicamente, no parece encajar, pero es muy poderoso. Pensaríamos que Pablo hablaría cronológicamente y diría, se convirtieron de los ídolos. Porque eso es lo primero que tiene que suceder. Antes de volverse a Dios, debes apartarte de los ídolos. Pero Pablo invierte el orden. ¿Por qué? Esto es espléndido. Esto es lo que el hermano Anthony está tratando de que entendamos todos. No estaban sentados pensando, ¿sabes? Estamos realmente desilusionados con nuestros ídolos. Tenemos que buscar un camino mejor. Estamos hartos de estos ídolos. Tenemos que encontrar algo mejor. Eso no es lo que pasó. Lo que sucedió fue que en la predicación del Evangelio, el Espíritu de Dios comenzó a moverse, a dar testimonio del mensaje, a revelar a Cristo. Y en Cristo vieron a Dios, y cuando vieron a Dios dijeron fuera los ídolos. Fue la belleza, la majestad y el poder de este Dios cristiano lo que los apartó de sus ídolos. Y básicamente está diciendo esto. Si tienes una visión correcta de Dios en Cristo, y la belleza de Dios en Cristo, eso arranca los ídolos. Muchos caen en el legalismo, supuestamente rechazan sus ídolos, pero no se vuelven a Dios. Básicamente se están volviendo hacia la autojusticia y han creado otro ídolo. Eso no es lo que ocurrió aquí. Ellos vieron a Dios, y eso les arrancó los ídolos de sus vidas. Ahora, cuando pensamos en ídolo e idolón, pensamos en una estatua, una imagen. Pero la palabra en el mundo griego y romano de esa época podía referirse a una apariencia, sombra, imagen, un fantasma, un espectro, algo irreal. Y esto es lo que vemos. Miren esto. Ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Esta idea de Dios vivo y verdadero se encuentra a lo largo de todo el Antiguo Testamento, siempre en contraste con los ídolos. Él es el Dios vivo. Los ídolos están muertos. No pueden hacer nada por ti. Ustedes dicen, bueno, yo no tengo ídolos. Sí los tienes. Puede ser el ídolo de uno mismo, puede ser el ídolo del éxito en los negocios, la educación, puede ser cualquier cosa, la reputación. Esos ídolos están muertos. No pueden hacer nada por ti. Él es el Dios vivo. Ellos están muertos. No pueden ayudarte. ¿Cómo puede algo que tienes que cargarte a ti? Y luego dice, son falsos, pero Él es verdadero. ¿Quieres vivir toda tu vida en falsedad? Y aquí hay algo más que debes entender de 1 Corintios 10. Detrás de esos ídolos, no solo las estatuas, sino también nuestros ídolos, hay una obra satánica. Los que sacrifican a los ídolos, sacrifican a los demonios. Los que entregan su vida a la idolatría de la riqueza, la fama, el confort, la facilidad de vida o cualquier otra cosa,
su propio camino, en un sentido, están siendo guiados por el príncipe de la potestad del aire. Están caminando en su curso y sacrificando a él. No hagan eso. Al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo desde los cielos. Esperar en tiempo presente. Era algo habitual en sus vidas. Estaban esperando al Hijo. Ahora esto es impresionante cómo está definido el Hijo. Estaban esperando a su Hijo, el Hijo de Dios. El único Hijo de Dios desde los cielos. El que está reinando actualmente coronado con gloria, honor, poder y alabanza. Él es también el Hijo que murió, porque vemos aquí que fue resucitado de entre los muertos. El mismo Dios, el mismo Hijo al que esperan, es el que fue el Jesús histórico, que murió por el Brak,